mis hermanos en Cristo, mis hermanas, que a través de estos benditos medios nos escuchamos una vez más. Que a través de estos benditos medios llegue su palabra del Señor, no la mía, la palabra de Dios, dice Él, hasta los confines de la tierra. Para que, mis hermanos, para que no estemos ignorantes, para que no estemos a través de estos benditos medios, de tu teléfono, de tu computadora, allí escuchemos lo que el Señor tiene para cada día de nosotros, lo que el Señor quiere, que nos preparemos, que despertemos, que ya no estemos dormidos, que ya no estemos ignorantes. El Señor quiere que así como San Pablo le hablaba a aquellos romanos, nosotros también somos romanos apostólicos, mis hermanos, para estar despiertos, alertas, porque el enemigo no pierde tiempo. Y si estamos dormidos, si no escuchamos, si no leemos la palabra de Dios, el enemigo llega y nos agarra fríos totalmente, nos agarra descuidados. Como dice por ahí otros textos bíblicos, y se anda como león rugente buscando a quien devorar. Y si estamos en la ignorancia, si no estamos preparados, si no nos preparamos, si no escuchamos esas lecturas, esos evangelios donde el Señor nos habla cada día, las cartas de San Pablo, que estemos alertas, mis hermanos. Vamos a pasar a leer lo que es el Salmo de este día, el Salmo 98, y dice la palabra de Dios así: que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria. Ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor, su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado su victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Mis hermanos, mis hermanas, nomás el puro allí de este salmo es hermoso. Si tuviéramos tiempo para profundizar cada palabra que dice, pero dice que todos los pueblos aclamen al Señor. Una frase de ese salmo, cuando lo miraba, hermosa. Mis hermanos, ¿en qué momento hay que clamar al Señor? En todo instante y momento, mis hermanos. En momentos de angustia, en momentos de enfermedad, en momentos de problemas, en problemas de dificultades, en problemas de escasez, en todo momento, mis hermanos. Pero ¿qué hacemos a veces? Como en otros textos bíblicos, primero vamos con diferentes personas que no le agradan al Señor. Hay que clamar al Señor, mis hermanos. Hay que clamar cuando estamos pasando por dificultades, por escasez de dinero, por problemas, por enfermedades. Clamar y clamar, dice ahí en el Salmo, que todos los pueblos, que todas las naciones, que todo el mundo entero aclamemos al Señor. ¿Qué es aclamar? Señor, hablarle. Aclamar es hablarle, que se haga presente en mi vida, que estoy pasando por dificultades, que estoy pasando por problemas, que ya no encuentro, Señor, la puerta. Que aclamar al Señor. Señor, quiero hablar contigo. Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, mira cómo estoy. Ese salmo, si lo lleváramos a cabo, mis hermanos, no anduviéramos a veces en unas partes donde el Señor no le agrada, no anduviéramos haciendo cosas que al Señor no le agradan. Pase lo que nos pase, problema grande es el Señor, que Él quiere que lo aclamemos, y basta que lo aclamemos para Él hacerte presente, para Él en ese momento que estás en depresión, en soledad, angustia, se haga presente y sientamos la bendita presencia de mi Señor cuando lo aclamamos de todo corazón, mis hermanos. Vamos a pasar a la lectura de este día. Y la lectura de este día la encontramos allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 15
en el versículo del 14 en delante. Y dice el texto así: Pablo se siente responsable de los cristianos de Roma. Mis hermanos, ¿por qué Pablo se siente responsable? Pablo y muchos tenemos que sentirnos responsables cuando el Señor nos llama a un ministerio, mis hermanos. Cuando el Señor confía en nosotros. Ahorita cuando terminamos una misa siempre leemos allí una oración que hacemos en catedral. No sé, en otras iglesias, ojalá en todas se haga, donde dice: el Señor no tiene pies en este mundo para llevar donde quiera, porque el Papa, sé que viene del Papa, y me encanta eso, esa oración que hacemos, mis hermanos. Y cuando veía aquí esta lectura que dice ahí: el Señor no tiene pies para llevar su palabra, el Señor no tiene manos para bendecir al mundo, pero somos sus pies, somos sus manos y somos sus bocas las que bendice el Señor. Entonces allí, mis hermanos, quiere decir, en esa oración que hacemos siempre que terminamos esta misa, que iba a ser todo noviembre y diciembre, según parece, hermana, que así va a ser. Yo digo que la hiciéramos todo el tiempo, esa oración. Pero cuando lees esa lectura, entonces quiere decir, mis hermanos, que el Señor confía en ti y en mí. El Señor confió en San Pablo para revelarle esas cartas, y también confía en mí, que voy a través de estos benditos medios, y a donde Él me envía a predicar, confía en uno, que Él, las manos de nosotros, los pies de nosotros, la boca para bendecir, las manos para ir a orar, para ir a imponerlas sobre los enfermos y ellos sanen. Se vale de cualquier hermano, hermana que me estás escuchando. El Señor se vale, tú que estás allí escuchando. Un día estuve yo así escuchando, yo decía, ni por mi mente me pasaba, mi hermano, mi hermana, que el Señor me iba a tomar como ese instrumento para, a través de estos benditos medios, hasta donde está llegando su bendita palabra. Eso es que el Señor necesita de ti, de mí. Confía en ti, en mí, porque Él así es de bueno. Porque Él, siendo tan grande, se vale de ti, de mí, que somos tan pequeños, que somos tan pecadores, que somos así. Utiliza nuestras manos, nuestros pies para llevar su bendita palabra. Dice la bendita palabra de Dios en esta lectura de este día: personalmente estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, colmados de todo conocimiento, y que son capaces de amonestarse mutuamente. Sin embargo, me atreví a hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio cuando hizo de mí el ministerio de Cristo Jesús entre las naciones paganas, para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificado por el Espíritu Santo. Por eso, en las cosas de Dios, tengo el orgullo que se puede tener en Cristo Jesús. Pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho, valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe. Mis palabras y mis obras, con cantidad de milagros y prodigios, y el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta el Lírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo. Pero he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo, y de no edificar sobre fundamentos ajenos. Me guié por la Escritura. Lo verán aquellos a quienes no había sido anunciado. Lo conocerán los que nada habían oído. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas, una hermosa lectura que les mandaba Pablo a los romanos. Y hoy nos la envía principalmente a nosotros, que el Señor les hablaba yo ahorita de esa oración. Cómo Pablo se hace
Eso que yo les hablaba, que me llegaba cuando yo leía esta lectura, esa oración que se hace ahorita al terminar esas misas, que se hace Él un instrumento. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos para nuestro Señor, para Dios. Un instrumento que Él lo utiliza, no es porque sabemos, no es porque cuando nosotros Él nos elige, Él nos escoge. No nos escoge por sabios, aún sin saber leer, aún sin tener un estudio, sin tener una preparación. Y otros textos bíblicos por ahí lo dicen, que el Señor escoge, Dios escoge, mis hermanos. Así como me escogió a mí, te puede escoger a ti que me estás escuchando, hermana, hermano. Que eres nervioso, que a través de un micrófono no puedes hablar, que cuando Dios escoge a uno, Él no lo escoge por sabio, mis hermanas. Lo escoge porque Él quiere hacer un instrumento de nuestro cuerpo. Y es lo que somos, templos del Espíritu Santo. Y cuando ya al Espíritu Santo le damos permiso que Él actúe a través de nosotros, Dios va a hacer lo que Él tenga destinado, mis hermanos. Dice aquí en este primer versículo 14, personalmente yo, dice, estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, dice, y colmados de todo conocimiento, y que son capaces de amonestarse mutuamente. ¿Qué es amonestarse, mis hermanos? Si vamos a los partidos de fútbol, del béisbol, si vamos a lo del mundo, mis hermanos, cuando una persona hace algo que no de fuera de las reglas que hay una persona allí que lo va a amonestar y lo va a sacar, mis hermanos. Dice aquí San Pablo, mis hermanos, que el Señor nos confía, que si en un ministerio donde estamos vamos a andar haciendo algo desagradable, mis hermanos, algo que veamos, que sepamos que no es agradable a los ojos de Dios. Dice San Pablo a los romanos, te recuerdo y te digo, nosotros también somos romanos, apostólicos, creemos en los apóstoles. Entonces esto es para nosotros. Esto hoy es para ti, para mí, yo que estoy compartiéndotelo y tú que estás escuchando, mis hermanas, hermanos que compartes la palabra de Dios, hermano que estás en un grupo de oración, que estás en cualquier ministerio, que estás al servicio de Dios, mis hermanos. Dice aquí San Pablo que él está completamente seguro y cree que estamos colmados de todo conocimiento y que somos capaces de amonestarnos mutuamente. Eso que tenemos que entender, mis hermanos, que cuando uno de nosotros, un servidor del Señor, ¿cuántas veces? Es que es mi hermano, y estamos sabiendo que se anda saliendo de los caminos del Señor, y estamos sabiendo que anda haciendo cosas que no son agradables a Dios. ¿Y cómo le vamos a decir si es nuestro amigo? No, tenemos que verlo como un hermano espiritual, y dice aquí que tenemos que amonestarlo mutuamente. Tenemos que decirle, hermano, si es un servidor, hermano, si usted tiene este ministerio, con todo el amor del mundo y pedirle a Dios sabiduría, dice San Pablo que estamos llenos que tenemos que estar, que él cree que estamos llenos de conocimiento para amonestarnos, para decirle a ese hermano, lo que usted anda haciendo, usted es un servidor de Dios, usted es un hermano que ya conoce a Dios, usted es un hermano que a través de este grupo donde está, a través de este servicio donde está, ya no anda haciendo cosas que no le agradan a Dios y que que nos amonestemos mutuamente. ¿Para qué? Para que estemos preparados, para que cuando yo también vaya a hacer unas cosas que los hermanos vean que no son agradables a Dios, también me reprendan con amor, también me digan, hermano, esto está mal, y yo tener la capacidad, la sabiduría para saber aceptar lo que los hermanos me están diciendo que no está bien lo que estoy haciendo. Dice aquí San Pablo, versículo 15, sin embargo, me atreví a hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio. Con la autoridad que Dios le dio, reprendía a aquellos romanos. San Pablo les hablaba, a lo mejor a veces fuerte, porque una reprensión siempre le va a sonar a uno fuerte, mis hermanos. Lo están reprendiendo a uno, le están diciendo que no hagas esto, no tienes que hacer esto, hermano, eso, hermano, está mal, no lo hagas. Y vamos a sentir que nos están hablando fuerte. Pero dice San Pablo, tenemos que tener
una autoridad. Tenemos que ser una autoridad entre los hermanos que estamos en ese ministerio, en un grupo. En un grupo hay un coordinador, en cualquier ministerio hay un coordinador. Es el que tiene que, hermano, coordinador, dígale a este hermano que mire, lo que está haciendo no es agradable a Dios. Lo que está haciendo no va a destruir el grupo, va a destruir la iglesia, está dando malos ejemplos. Dice aquí, pero que sea una autoridad, dice San Pablo, él lo hacía, dice, con la autoridad que Dios le daba. Entonces, cuando Dios nos pone en un ministerio, en una coordinación, también el Señor confía en nosotros, nos confía ese grupo, nos confía ese ministerio, si es grandísimo, si es pequeño, hermanos, tenemos que tener la autoridad de Dios, no la de nosotros. Como dice San Pablo, no tenemos que hacer, no, lo que yo quiero, lo que aquí se hace porque yo, no, mis hermanos. Hay que llenarnos de pedirle a Dios que nos llene de sabiduría para más en esos momentos de reprender a alguien, de ser autoridad para los demás, tener mucho cuidado, de que no sea la humanidad, de que no sea, que sea hablando lo que Dios quiere, reprender a aquel hermano, lo que Dios quiere hablarle a aquel hermano, que en ese momento seamos nosotros esa boca, ese instrumento para que Dios hable y reprenda a un hermano que se está yendo por un lado del camino, que se está desviando. Dice aquí, cuando hizo de mí el ministerio de Cristo Jesús entre las naciones paganas, para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo ves, mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando? Que cuando lo hizo a él ese ministerio, Jesús, de esas naciones paganas, mis hermanos. Y no es fácil, mis hermanos. No es fácil hacer este capítulo 16, versículo 16. Nosotros nos gusta mucho, yo les digo, ves, cuando voy a compartir a los grupos, que me invitan a los grupos de oración, bendito Dios, a diferentes partes, ahí es muy fácil. Ahí es muy fácil llevarles un texto bíblico a veces. Claro que sí, mi Señor nos pone unos textos bíblicos que la gente los ve, les digo, pero aquí están escritos y les digo, busquen la cita bíblica, porque a veces la gente piensa que le va a hablar uno fuerte, que son palabras mías. No, mis hermanos, pero dice aquí para las naciones paganas. ¿Paganas qué eran las naciones? Paganos le llamaban a una persona que no quería conocer de Dios, que no quería saber de Dios, a una persona, a unos hermanos rebeldes, a unas personas que cuando tú llegas a hablarles, hermanos, se van a burlar de ti, te van a hacer de todo, menos escuchar la palabra de Dios a través de uno. Y a Pablo, sin embargo, dice que le hizo ese ministerio de Cristo Jesús entre las naciones paganas, para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué palabras tan hermosas nos trae aquí este versículo 16? Donde a través de esa persona de Pablo, convencer, mis hermanos, ser valiente. Aquí quiere que seamos valientes, que no nomás ir a predicar, les digo yo, no nomás ir a predicar al grupo de oración, a donde nos invitan, en la calle, mis hermanos, en el trabajo, allí en un break que tengamos, hablarle a aquellos hermanos que tú ves que hablan mal, aquellos hermanos que ven que dicen que tienen un año sin ir a misa, sin ir a un grupo de oración, sin hacer oración. Qué difícil para San Pablo, mis hermanos, hablarle a esas naciones paganas. Qué difícil para nosotros, mis hermanos, hablarle a una persona del mundo, a una persona que dice, a mí yo estoy bien así, a mí déjame. A mí no, yo estoy bien, mira, y rete bien que me va. Luego nos van a decir, mis hermanos, y vieras qué bien me va, rete bien que me va, estoy bien económicamente, estoy todo esto, y ni siquiera voy a misa, ni necesito. Eso es de lo que San Pablo está hablando en este versículo, en este texto bíblico, que él lo hizo, Cristo Jesús lo hizo para irle a hablar a esas naciones paganas, a esas naciones que estaban en contra de Jesús, a esas naciones, a esos pueblos, a esa gente que no quería saber de Dios.
Porque ir a hablarle a una persona que me invita, ven para que me leas la Sagrada Escritura, ven para que quiero que me enseñes a leer la Escritura, ven para que me hables de Dios, venga. Eso es fácil y es bonito también, mis hermanos. Pero el Señor quiere, como te decía yo al principio, que estemos alertas, que ya no tengamos miedo de hablar del Evangelio, que ya no tengamos miedo de llevar el Evangelio a donde el Señor nos invite. Dice aquí versículo 17, por eso en las cosas de Dios tengo el orgullo de que puedo tener en Cristo Jesús. Por eso en las cosas de Dios tengo el orgullo que puedo tener en las cosas de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice ahí San Pablo? ¿Qué hacía Jesús? Él iba haciendo sanaciones. Él cuando estuvo en este mundo fue haciendo sanaciones, fue haciendo todo. ¿Y qué le pasaba? Lo criticaban, todo. Tú puedes saber qué es lo que le pasaba, lo que le pasó a Jesús. Dice versículo 18, pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho, valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe, mis palabras y mis obras. ¿Qué nos habla San Pablo, mis hermanos? Que tenemos que hablar, dice él, que no se atrevería a hablar fuera de otras cosas, de lo que Cristo lo invitó, de lo que Cristo lo enviaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Aún si son palabras fuertes, si son palabras de reprensión, porque es bonito ir a hablar de un texto bíblico, del amor, de todo eso, pero cuando son estas palabras que el Señor quiere que hablemos al pueblo, que ya estemos despiertos, que vayamos y le hablemos, como dice aquí, a estos pueblos paganos, ahora a una persona pagana, a una persona que no va a misa, a una persona que a veces no quieren saber del Señor, que no quieren saber de Dios. Mas sin embargo, si el Señor me envía, si el Señor dice, háblale a esa persona, y insiste, y a través de insistir, aquella persona va a llegar el día en que, oye, es como que sí me interesa, como que sí quiero saber de lo que tú hablas. Pero primero, mis hermanos, se van a burlar de nosotros, nos van a criticar, como a San Pablo y como le pasó a Jesús, y como le pasó a San Pablo y a muchos más. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 19, con cantidades de milagros y prodigios con los que hacía San Pablo, y el poder del Espíritu Santo desde Jerusalén hasta el Ilírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo Jesús. Cuando Jesús, mis hermanos, nos envía, Él no vamos solos, mis hermanos. Donde San Pablo llegaba, donde llegaba Pedro, donde llegaban todos, donde llegaba San Pablo, mis hermanos, cuando uno es enviado por el Señor, no vamos solos, mis hermanos. Hay que tener la plena confianza, hay que tener esa seguridad que nunca vamos a ir solos. El Señor siempre va a ir con nosotros. El Señor no nos va a enviar ni nos va a dejar, nomás se nos va. No, el Señor va a ir con nosotros, y el Señor, donde Él nos envíe, a donde vayamos, Él siempre va a ir. Hay que tener la plena seguridad, mis hermanos. Tú y yo que ya le hemos dicho al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, quiero que hagas de mí este instrumento, esta boca, este cuerpo, estas manos. Tener la plena seguridad, más que ya no soy yo, decía San Pablo. Que ya no soy yo el que hablo, que es Cristo mismo hablando a través de mí, que es el Señor que va conmigo. Así le prometía a aquellos apóstoles, yo estaré con ustedes. A Pablo también le tocaba, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. A donde ustedes vayan, yo los acompañaré. No tengan miedo, mis hermanos. Entonces esa es para ti, para mí. Que no tengamos miedo, mis hermanos. Que no tengamos miedo de irle a hablar a esas personas, como dice aquí, a esos pueblos paganos, a esas personas que de plano dicen, a él ni le hables. A él no le hables de Dios porque te va a criticar, te va a juzgar, se va a reír. ¿Qué importa, mis hermanos? ¿Qué importa que se rían de nosotros? Si el Señor nos ha elegido para que llevemos la buena nueva a aquellas personas, hay que llevar la buena nueva a aquella persona que no quiere saber del Señor, que cierra sus oídos, pero a través del Espíritu Santo, mis hermanos, pedirle,
Señor, si voy a hablar con esta persona, Señor, si tú me enviaste a hablar con esta persona, manda que el Espíritu Santo vaya conmigo para que abra sus oídos espirituales y esta persona, aún con problemas, aún renuente, que le entre, que tu palabra a través de mi boca sea como esa espada de doble filo, que entre y penetre hasta lo más profundo, que es dice el tétano de nuestros huesos, pero que esa palabra que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, y allí esa semillita sea sembrada, y de ahí un día esa semilla, mis hermanos, va a empezar a nacer, y esa persona un día pueda decir, por aquella persona que insistió. Yo recuerdo cuando a mí esa persona que ya no vive, que me dio un libro, dijo, le doy este libro escrito porque usted va a rezar muchos rosarios. Yo le decía, hermano, ¿para qué gasta en mí? Lléveselo y déselo a una persona que lo vaya a utilizar. Mire, es más, yo no sé ni leer. Y yo rezando el rosario, yo nunca, 35 años hace de eso que me dio ese libro. Y hoy en día, para la honra y gloria de mi Señor, por su existencia, yo no lo quería. Porque yo le decía, es que yo lo voy a... Y claro que sí, lo digo, lo tuve guardado muchísimo tiempo ese libro. Cuando ahora ya se me rompió, ya tuve que hacer otro. Pero él, por su existencia, un día me dijo, ¿sabe qué? No soy yo el que se lo estoy dando, es Dios. Yo sin conocerlo. Es Dios el que se lo está dando este libro, porque usted lo va a necesitar, porque usted va a rezar rosarios donde no se imagina. En mi país, donde estaba en México, y hoy en día aquí, cantidad de rosarios, de novenarios que hago, mis hermanos, y todo eso es cuando me llega y digo, gloria a Dios, como el Señor no se equivoca. Como el Señor no se equivoca, y a veces uno no lo entiende, y si tú le vas a hablar a una persona, pueda que me pase, a mí me pasó, mis hermanos, con esa persona, que Dios lo tenga en la gloria, donde me dijo, tenga este libro, lo escribí con todo el amor del mundo, porque Dios me puso a que se lo escribiera detalladísimo, y usted lo va a ocupar. Mis hermanos, ahí estaba ese libro, ahí estaba, pero ahí estaba esa semillita que Dios, a través de ese hombre, que tenía mucha sabiduría, me puso esas palabras, y siempre estaba en mí, que ese libro allí lo tenía, y años pasaban, y yo no lo agarraba, mis hermanos, yo no lo agarraba, pero aquella semilla, ese hermano, ya había sembrado Dios a través de ese hermano en mí, y un día comencé a rezar rosarios, por urgencia, porque traía el libro, y no llegó la persona que iba a rezar, le dije, yo con el libro lo rezo, y de allí, mis hermanos, fue a comenzar, que hoy en día ha rezado tantísimos rosarios, novenarios, para lo que se ofrezca. Esa es lo que nos invita hoy la palabra de Dios, lo que nos invita San Pablo, que aquella persona que me dio a mí ese libro no se detuvo y no lo agarró, dijo, bueno, no lo quieres, no. Él dijo, yo no soy quien te lo doy, es Dios quien te lo manda. Cuando me dijo eso, yo lo agarré, lo guardé. Pero aquella semilla, mis hermanos, estaba dentro de mi corazón. Y siempre pasaban años, pero yo tenía aquello en mi interior que me lo había dado, y un día llegué y lo empecé a abrir, empecé a hojearlo. Mis hermanos, entonces aquí dice San Pablo, versículo 20, pero he tenido cuidado de esto, me honro de predicar en lugares donde ya se conoce a Cristo, y de no edificar sobre fundamentos ajenos, mis hermanos. San Pablo habla, mis hermanos, que él tenía que tener cuidado. Él tenía una misión que Jesús le había enviado. ¿Qué dice al principio? A esas naciones paganas, a esas personas renuentes, a esas personas que no creía que no les iba a entrar palabra de Dios. Él dice aquí, San Pablo se refiere a que él no va a llegar a edificar. Él andaba predicando donde se burlaban de él, donde lo querían apedrear, donde lo querían asesinar, donde lo querían parecido a Jesús. Él dice que él no quería llegar a edificar donde ya estaba afincado. No, él iba a llegar a afincar como esas compañías que llegan a romper el cerro y se encuentran con rocas fuertes, con rocas que no entran ni dinamita. Así hace San Pablo esta comparación. Él no quería llegar a predicar donde ya estaba parejito. No, dice. Él no llegaba, dice, a edificar en fundamentos
ajenos, que otro ya, como a veces queremos nosotros. Nosotros queremos, nos gusta ir a predicar donde ya un grupo de oración ya esté bien plantado, con mucha gente, llena la iglesia o el salón donde se haga. Pero cuando nos invitan, mis hermanos, como hace días que estuve en un grupo de oración donde dice, hermano, nomás que, pues le digo que pueda que haya 5 personas, que haya 4, que haya 10, porque el grupo está comenzando. Hermanos, ahí es donde quiero ir. Ahí es donde quiero ir como San Pablo, donde está empezando ese grupo. Y si dice la bendita palabra de Dios que si 3 o 4 hay reunidos en su nombre, allí miraremos cosas grandes, dice la palabra de Dios. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ustedes. Así es que, mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a ti y a mí. La palabra de Dios nos invita a que seamos ese San Pablo, pero a que también seamos esa tierra fértil donde se siembra, aún que nuestro corazón esté duro, aún que diga, bueno, esto lo estoy escuchando, pero eso no es para mí. Yo creo que eso es para hermano, hermana. Tú que me estás escuchando a través de estos benditos medios, yo te quiero decir que así como pueda que estés tú ahorita, así estuve yo un día yendo a un grupo de oración. Jamás pensé que fuera a estar un día a través de estos benditos medios, llegando mi voz a donde estás tú ahorita, donde te encuentras ahorita. Yo decía, yo no quiero compromiso, yo nomás aquí al grupo de oración, y estaba la hermana que coordina esta radio bendita. Ella en el coro, yo decía, yo nomás hasta aquí. Si acaso, bueno, que me dé de animación. Mucho compromiso no queremos. Mucho compromiso no queremos. Queremos nada más por encimita, pero el Señor ya tenía ese plan perfecto. El Señor ya tenía, bueno, aquí estás. No quieres compromiso, pero aquí estás. Y poco a poquito te voy a ir tomando. Así es que mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando, prevente y dile al Señor desde ahorita, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser ese San Pablo, Señor. Pero primero quiero ser esa tierra fértil que donde dice la palabra de Dios, que donde esta palabra que está llegando, si es para mí, que si yo soy esa persona que no quería saber de ti, que nomás así queremos saber, pero no tanto. No queremos meternos, no queremos profundizarnos. Hermanos, no queremos compromiso muchas veces. Porque ese es un compromiso cuando uno dice al Señor, Señor, aquí estoy. Y hoy me invitan para acá y mañana para acá y se nos juntan. Pero si el Señor nos invitó, si el Señor nos escogió, es porque Él quiere que trabajemos, mis hermanos. Y que trabajemos como San Pablo incansablemente y que no le pongamos peros al Señor. Ahí con Él no me envíes. No, ese hermano de veras que está rebelde, ese hermano que está... Allí es donde quiere el Señor que vayamos. Con aquellos rebeldes. Y eso a veces puede hacer en nuestros mismos hermanos de sangre, nuestros parientes, nuestros familiares, y nos pase lo que a Jesús. Pero Jesús nos dice, hermanos, quiero que sepas que entre tus parientes, entre tus familiares, como a Él, nadie es profeta. Es difícil, mis hermanos. Para mí es difícil, mis hermanos. Tú que me estás escuchando, mi hermana, para mí es difícil. Muchísima gente me busca para que haga oración. Muchísima gente me invita a predicar a diferentes partes. Y a veces mis hermanos de sangre no creen en mí. Mis hermanos de sangre, yo hablo con muchísima gente de diferentes países, me llaman, les hago oraciones, esto y lo otro. Y mis hermanos de sangre no creen en mí. Pero ahí es donde leo ese versículo donde el Señor dijo, si esto me pasa a mí al llegar a Jerusalén, al llegar a Nazaret, ¿quién es? Es el hijo de María y de José, que va a hacer milagros, y dice la palabra de Dios, y no pudo hacer ahí muchos milagros, tan solo sanó a uno. Y dice allí, hermanos, hijos, si esto me pasó a mí, ¿qué no les pasará a ustedes? Por eso yo que mis hermanos de sangre, que mis parientes, con mis familiares, le digo, mira, Señor, no te equivocas, pero me mandas a veces con personas que están cerradas, que cierran el corazón, que cierran sus oídos, mas sin embargo a través de mi existencia, al rato, hermano, oiga, lo que me dijo otra vez como que sí me interesa, hermano, eso es lo que quiere el Señor,
Que no nos detengamos porque una persona o un familiar no cree en ti. El Señor quiere, no por eso nos detengamos. A Él también le pasó lo mismo. Siendo Jesús, siendo Dios, le pasó. Dice aquí, por eso San Pablo decía que él no quería edificar en terreno ajeno. Que él quería edificar donde él, lo que él hiciera. Pues que otro vaya primero, que ya la gente quiera hablar, que ya la gente no me critique, que ya la gente no me vaya a juzgar, que ya la gente... No, San Pablo decía, yo no me atrevo a edificar donde otro ya edificó. Yo quiero edificar donde esté, como les digo, el terreno. Si hablamos de terreno, como Jesús que hablaba en comparaciones, si hablamos de terreno, dificultades, así era San Pablo. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido. Dice la palabra de Dios, y vamos a terminar casi con esta lectura. Dice versículo 21. Me guié por la Escritura. Lo verán aquellos a quienes lo han sido anunciado. Lo conocerán los que nada habían oído. Con este texto bíblico vamos a terminar esta lectura, mis hermanos. Y aquí San Pablo nos recalca eso. Que él, guiado por la Sagrada Escritura, instruido por Dios, por Jesús, él iba a esos pueblos, a esas ciudades rebeldes, a esa gente que no querían saber de Dios, donde nos están invitando hoy a mí, a ti, y que no nos detengamos. Pero mis hermanos, dice aquí que San Pablo, y que tú y yo nos debemos guiar por la Sagrada Escritura. Nos debemos instruir por la Sagrada Escritura. Dice, para que lo vean aquellos a quienes no habían sido anunciado, para que lo conozcan, mis hermanos. Para que lo conozcan aquellos que nada habían oído. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces ¿quién quiere ir a hablarle a una persona que anda en alcoholismo? A una persona que anda en drogas. ¿Quién quiere ir a hablarle de Dios? ¿Quién quiere ir a hablarle de Dios? Que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo está esperando, que tenga una transformación. Si anda en alcohol, si anda en drogas, Dios que lo ayude. No, mis hermanos, así como anda ese hermano, es que necesita ayuda, es que necesita ese hermano de ti, de mí. Irle a hablar a aquel hermano que anda haciendo cosas desagradables. Nadie queremos ir a ayudarles, nadie queremos ir a hablarle de Dios. Ahí es donde el Señor nos está hoy invitando, diciendo que ahí quiere que seamos. Ese es San Pablo, imitemos a ese San Pablo, que le hablamos a esas naciones, que le hablamos no a naciones, sino es al menos a alguna persona de la que habla San Pablo, a una persona pagana, a una persona que no quiere saber de Dios, mas sin embargo tú y yo tenemos, mi hermano, tú y yo que el Señor nos ha elegido para hacer este ministerio de llevar su palabra, que no tengamos miedo, que confiemos, dice la bendita palabra de Dios, que en ese momento, aún por muy rebelde que esté aquel hijo o hija de Dios, lo va a escuchar porque es palabra de Dios. Vamos a pasar a este evangelio de hoy, este día, mis hermanos. El evangelio de Lucas 16, del 1 al 8, dice así: los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador. Le llegaron quejas de que estaba derrochando sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que han contado de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador pensó: ¿qué voy a hacer ahora que el dueño me quite mi puesto? Para acabar no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me despida, alguno me reciba en su casa. Fue llamando a uno por uno de los deudores de su señor y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma el recibo, siéntate y enseguida y escribe 40. Al segundo le dijo: ¿y tú cuánto debes? Contestó: 40 toneladas de trigo. Le dijo: toma tu recibo y escribe 30. El dueño
Alabó al administrador deshonesto por la astucia con la que había actuado, porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Mis hermanos, mis hermanas, para concluir con este evangelio, dice aquí la bendita palabra de Dios, habla de ese administrador. De ese administrador está hablando, de ese administrador terrenal, de un administrador terrenal. Dice que son más astutos, mis hermanos. Si vamos a lo que hablaba de la lectura, que el Señor nos quiere que estemos alertas. Y si vemos este evangelio, aquí está hablando una comparación, parábolas que hablaba Jesús de un hombre que un haciendado había puesto en su administración. Si vemos la lectura, mis hermanos, cómo Jesús, cómo Dios le confió a Pablo esas naciones a las cuales convirtió, a las cuales a través de los prodigios y milagros que hacía, aquellos pueblos empezaron a creer en él. Empezaron a creer que verdaderamente era un enviado de Dios. Aquí en la palabra de Dios también nos habla de ese administrador, cómo es astuto, pero el Señor dice que son más astutos a veces los administradores terrenales que nosotros, dice que los hijos de la luz. Él quiere que, así como aquel administrador cuando le dijo que le iban a quitar, que él empezó a pensar qué hacer para... Hoy el Señor nos quiere, con esa lectura que leímos y este evangelio, mis hermanos, quiere que seamos astutos, quiere el Señor que estemos, mis hermanos, que ya seamos más astutos nosotros, pero astutos no para hacer lo que este hombre estaba haciendo, que seamos astutos para prepararnos, mis hermanos, para prepararnos, así como nos hablaba en la lectura, para prepararnos, dice, porque nosotros somos hijos de la luz, nosotros no somos del mundo, nosotros nos escogió el Señor, ya somos esa misma luz que vamos a llevar, mis hermanos. Y hoy la palabra de Dios en este texto bíblico, en este evangelio, y muy de acuerdo con la mano, así como le confió a San Pablo, nos ha confiado a ti y a mí, mis hermanos, nos ha confiado a ti y a mí, y hoy vamos a este evangelio a hacerlo nosotros, para así como aquel administrador que pensó que iba a ser, mis hermanos, que piensemos nosotros, que somos tú y yo, elegidos, que el Señor, así como confió en San Pablo, así como confió en del que habla esa parábola, nos ha confiado para que llevemos su evangelio, mis hermanos. Entonces, no es cualquier cosa. Si nos está hablando aquí el evangelio de un administrador de bienes terrenales, el Señor ha confiado en ti y en mí. Yo y mi Señor, te damos gracias, Padre mío del cielo. Te damos gracias, amado Dios, por haber confiado en mí, Señor. Te damos gracias por haber confiado en esos hijos ignorantes, Señor, como soy yo, Señor. Por haber confiado tu palabra, mi Señor, que a través de estos benditos medios, ¿hasta dónde está llegando, mi Señor, tu palabra, Padre mío? Te damos gracias, mi Señor Jesús, que sin ser digno, Señor, tú nos eliges, mi Señor, porque tú eres el bueno, Señor. Nosotros somos pecadores y tropezamos y caemos seguidos, Señor. Pero tú nos levantas, no te cansas de darnos la mano, Señor. No te cansas de darnos la mano, Señor, para decirle, no te preocupes, mi hijo, caíste, tropezaste, me fallaste, pero levántate, toma mi mano y levántate y sigue caminando y vas a llegar hasta donde yo te lleve, hasta donde tú me envíes, Señor, a llevar tu evangelio, Padre Santísimo del cielo. Hoy te queremos pedir, mi Señor Jesús, por todos aquellos, mi Señor, que todavía tienen miedo, Señor, por todos aquellos que has elegido, mi Señor, que ya te has fijado, mi Señor, para darle una encomienda como a San Pablo, como me la has dado a mí, Señor. Esas personas que no quieren compromiso, que tienen miedo, Señor, que tienen miedo de predicar tu palabra. Es que yo no sé, Señor, y tú invitándolos, te pido por todos aquellos, mi Señor, por todos aquellos que se han hecho sordos, que no oyen tu llamado, Señor. Por todos aquellos, mi Señor, que aún escuchándote, Señor, te han dicho, como a veces te puedo decir yo, Señor, yo no sé leer, yo te ponía 1000 de trabas, Señor, mas sin embargo tú estabas allí, Señor, el día que tuve el encuentro contigo, Señor.
Que esas personas, mi Señor, cuando tengan ese encuentro, Señor Jesús, solamente lo que nos digamos, abandonándose en tus brazos, como lo hice yo, Señor, sin saber nada, Señor, abandonándote en tus brazos, Señor, y tú haces, como en San Pablo, grandes cosas a través de estos siervos inútiles, Padre mío del cielo. Te pido por todas esas personas, mi Señor, que no te han dado ese sí, Señor, por todas esas hermanos y hermanas, Señor, que te has fijado en ellos, mi Señor, para que ya escuchen, abran sus oídos espirituales, Padre mío del cielo. Y queremos saludarte con la oración que tú nos dejaste por excelencia, para cerrar esta oración, para cerrar esta prédica, Señor, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. A usted, mamita María, queremos saludarla con la oración que el ángel la saludó, y hoy se la repetimos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Mis hermanos, les habló en Cristo un servidor inútil, un siervo, su hermano en Cristo, Alfredo Zambrano. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.